Este trabajo es de corte descriptivo, es decir, con apreciaciones, criterios y posturas desde una posición normativa, doctrinal y jurisprudencial. Dentro de los cometidos de un Estado social y democrático de derecho está el de proporcionar una pronta y cumplida justicia a los ciudadanos, pues es la administración pública quien debe buscar el equilibrio entre las demandas sociales y los recursos disponibles para satisfacer las mismas y lograr así una mayor celeridad y eficacia en la prestación de este servicio. En el caso de la conciliación, el sistema judicial colombiano ha creado este mecanismo para hacer frente a la crisis de la administración de justicia ocasionada en gran medida por alto cúmulo de procesos que atiborran los estrados judiciales. Descripción del problema. Desde la perspectiva penal, se busca, a través de la conciliación, que las partes en conflicto lleguen a un acuerdo conciliatorio que ponga fin a la controversia surgida por la comisión de una conducta punible o delito, siempre y cuando esta conducta así lo permita. Esto es, que se encuentre enlistada dentro de los delitos querellables descritos en el artículo 74 del Código de Procedimiento Penal. A través de este trabajo se realizó un análisis a la conciliación como requisito de procedibilidad en materia penal referente a la figura de la omisión de socorro y si este requisito vulnera o no a las víctimas garantías constitucionales y legales. Pregunta de investigación. Nos basamos en el qué, en el cómo y en el qué se encontró al siguiente cuestionamiento. En el delito de omisión de socorro, la oportunidad conciliatoria impide el desarrollo de garantías al ciudadano, encontrando que la oportunidad conciliatoria sí impide el desarrollo de la garantía al ciudadano, ya que para la víctima se convierte en una odisea buscar a su victimario y lograr con él una conciliación como requisito de procedibilidad, lo que lo lleva en últimas a desistir de su intención de poner en conocimiento de las autoridades el hecho delictivo, quedándose la conducta impune y la víctima sin reparación. A fin de despejar el cuestionamiento, nos planteamos los siguientes objetivos. Uno general, consistente en determinar si la condición querellable del delito de omisión de socorro vulnera la oportunidad conciliatoria. Y unos objetivos específicos entre los que están conocer las características del delito de omisión de socorro en nuestra legislación con fundamento en la motivación del legislador y el derecho comparado. Determinar cuáles son las características para que el delito sea querellable y las actuaciones procesales que se deben surtir. Describir los elementos de la conciliación en derecho como un verdadero acto jurisdiccional en Colombia y su aplicabilidad a los delitos querellables. Asimismo, plantear la dinámica procesal en el evento en que el delito trascienda a la vida jurídica de manera oficiosa y finalmente analizar cuáles son las consecuencias que el delito de omisión de socorro sea querellable y la vulneración y garantías a las víctimas. La metodología la enfocamos en cuatro partes. Enfoque cualitativo. Se realizó bajo una valoración conceptual, bajo el objeto de estudio a partir de las interpretaciones de la ley, doctrinales y jurisprudenciales. Tipo descriptivo. Tipo descriptivo, identificamos un problema y describimos lo encontrado. Fuentes. Tenemos la fuente primaria y la fuente secundaria. La fuente primaria hallamos lo que es la constitución política y la ley. Y en la fuente secundaria, esta interpreta la fuente primaria en los textos, en los libros y en las revistas. La justificación la enfocamos en cuatro fundamentaciones. Fundamentación teórica. Desde el punto de vista teórico, realizamos un acercamiento de la procedencia de la conciliación, específicamente en el delito de omisión de socorro, con miras a establecer si ésta vulnera los derechos de las víctimas, dado que las víctimas, al ser un delito querellable, no acuden a la justicia. Fundamentación práctica. Se busca responder a las necesidades actuales de los ciudadanos y que esos conozcan que pueden acudir a una justicia que le ofrece una respuesta pronta, oportuna y eficaz. Fundamentación metodológica. Se realiza bajo el método de investigación y con la información recopilada elaboramos la monografía. Fundamentación sociojurídica.
En nuestro país son constantes los accidentes de tránsito en los que por falta de un respaldo o una póliza de seguro los conductores se dan a la fuga, sin socorrer a las víctimas incurriendo al delito de omisión de socorro y quedando a las víctimas desprotegidas, convirtiéndose la querella en un obstáculo para la administración de justicia, por lo que se miró que ésta nazca a la vida jurídica de manera oficiosa. Antecedentes investigativos. Se investigó frente a los antecedentes que existen sobre los temas delito de omisión y conciliación. Les voy a exponer sobre los delitos querellables y las características más relevantes y las actuaciones procesales que se deben surtir. Aunque la titularidad y la obligatoriedad de ejercer la acción penal y de realizar la investigación de los hechos punibles están en el Estado por intermedio de la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Ley 906 de 2004, modificado por la Ley 1826 de 2017, en nuestra legislación, para que se inicie la acción penal en algunos hechos punibles se requiere de la querella. Esto se encuentra establecido en la norma en el artículo 74 de la Ley 906 de 2004, donde se enuncian todos los delitos que requieren querella para poder iniciar la acción penal. Es decir, que el Estado deja en cabeza de la víctima la opción de iniciar o no la acción penal. El legislador le asigna cierta disposición del bien jurídico a su titular. Las características de los delitos querellables. Las conductas punibles que requieren querella obedecen a razones de política criminal, donde se busca descongestionar la administración de justicia y flexibilizar la acción punitiva. Dentro de sus principales características tenemos que no se actúa de oficio, que se requiere de la querella, la conciliación y el requisito de procedibilidad para iniciar la acción penal, son desistibles en cualquier momento del proceso, sin que o antes de que se haya iniciado el juicio oral. Tienen una caducidad de 6 meses a partir del momento en que se comete la conducta punible, o si la víctima no se dio cuenta de su ocurrencia, 6 meses contados a partir de que se dé cuenta o que tenga conocimiento para interponer la querella. Y solo puede ser interpuesta por el querellante legítimo, o ante la incapacidad de este puede ser interpuesta por su representante, y en casos excepcionales por el defensor de familia o por el representante del Ministerio Público. En cuanto al delito de omisión de socorro, este se encuentra estipulado en el artículo 131 de la Ley 599 de 2000. A su vez se encuentra en el listado de las conductas punibles que requieren querella, que se encuentra en el artículo 74 de la Ley 906 de 2004. La omisión es dejar de hacer cuando se tenía la obligación de actuar. En cuanto a la omisión, tenemos que esta puede ser propia o impropia. La omisión propia son aquellas que están expresamente descritas en la norma penal y se dan cuando no se realiza la conducta exigida por la norma. Este es el caso de la omisión de socorro. Las impropias no está consagrada en un tipo penal, pero es posible inferirla de una conducta que generalmente es de resultado. También es relevante resaltar dentro de la omisión de socorro la posición de garante. En este sentido, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha dicho que la posición de garante es entendida como el deber jurídico que tiene el autor de evitar un resultado típico, lo cual le impone esa obligación de actuar para impedir que se produzca el evento lesivo que es evitable. En la omisión de socorro, al ser una conducta punible querellable, la conciliación es requisito de procedibilidad. Es por tanto necesario referirnos a este mecanismo alternativo de solución de conflictos, diciendo pues que la conciliación está consagrada en la Ley 640 de 2001, y esta puede ser judicial o extrajudicial. Judicial si se realiza dentro del proceso, extrajudicial si se realiza antes o por fuera del proceso. En penal, de acuerdo al artículo 522 del Código de Procedimiento Penal, en los delitos querellables, dentro de los cuales se encuentra la omisión de socorro, la conciliación se surtirá obligatoriamente como requisito de procedibilidad y para poder ejercer la acción penal. En los delitos querellables se realizará esta ante el fiscal que corresponda o ante un centro de conciliación o un conciliador reconocido como tal. Esta conciliación se ceñirá a lo establecido en la Ley 640 de 2001.
Las actuaciones procesales en los delitos querellables. Es de anotar que la diferencia entre una conducta punible querellable y una que se investiga de oficio es la forma de iniciar el proceso, ya que en los delitos querellables solo puede ser iniciada por el querellante legítimo y que en los oficiosos cualquier persona puede denunciar o las autoridades pueden iniciar la investigación de oficio. De ahí en adelante, el fiscal es el encargado de impulsar la causa penal en ambos casos. ¿Cómo se adelanta el proceso? En los delitos querellables, la acción penal se inicia con la querella. Luego el fiscal cita tanto a querellante como querellado a diligencia de conciliación. Si hay un acuerdo, se archiva el proceso y se termina allí. Si no hay conciliación, se continúa con la acción penal. De igual manera se surte si la conciliación se realiza por fuera de la fiscalía o por fuera del proceso. El conciliador remitirá al fiscal ya sea la acta de acuerdo o la constancia de no acuerdo para los fines pertinentes. El proceso se adelantará por el procedimiento especial abreviado establecido en el artículo 10 de la ley 1826 de 2017. El proceso se dará en 4 etapas: la querella, luego traslado de acusación, las audiencias concentradas y el juicio. ¿Qué pasaría si la omisión de socorro no fuera querellable? Lo primero es que pasaría a ser una conducta punible investigada de oficio. Por lo tanto, cualquier persona podría interponer la denuncia o la autoridad que tuviera conocimiento estaría obligada a ejercer la acción penal. Se suprime la figura del querellante legítimo, o sea que cualquier persona podría interponer la denuncia y se iniciaría la acción penal. La caducidad ya no sería de 6 meses, pasando así a una perentoriedad de hasta 72 meses. Al no ser querellable, no sería desistible en cualquier momento, como lo es esta conducta punible siendo querellable. Otra es, no se cumpliría con los requisitos del artículo 315 del Código de Procedimiento Penal para interponer medida de aseguramiento no privativa de la libertad, lo que implicaría que proceden las medidas de aseguramiento del literal A del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal. Dentro del análisis que realizamos, pudimos establecer que las acciones que vulneran el acceso a la justicia de las víctimas del delito de omisión de socorro tienen que ver con la condición de querellable de éste, toda vez que al tener esa condición requiere de conciliación como requisito de procedibilidad, como se puede ver en el artículo 522 de la Ley 906 de 2004. Es requisito de procedibilidad la conciliación para poder continuar con la acción penal. En el caso hipotético que la víctima no identifique al victimario, entonces no se podría citar a una conciliación, lo que impide continuar con el proceso penal y con las investigaciones que se requieran. La víctima, como querellante legítimo o por medio de su representante, se le ve vulnerado su derecho al acceso a la justicia con ese requisito de procedibilidad como es la conciliación. Es por esto que si este tipo penal no tuviese esa característica de delito querellable, el Estado, en su facultad sancionadora, podría adelantar de oficio la investigación con el conocimiento del hecho a través de una noticia criminal. En concordancia, podría adelantar las investigaciones por medio de los organismos estatales para este fin y, en consecuencia, identificar al responsable de la omisión y sancionarlo por su conducta. Entre varias conclusiones podemos decir que es importante tener en cuenta que en estos procesos la filosofía de conciliación no es pecuniaria. Este es el acuerdo de voluntades para que por vía pacífica se dé por terminado un proceso penal cuando un ciudadano haya evidenciado con su accionar la negativa de actuar en auxilio a la persona que corría un serio peligro en su salud y en su vida. La querellabilidad del delito de omisión de socorro afecta a la consecuencia jurídica, pues los delitos querellables persiguen un interés eminentemente personal. De ahí el hecho que el querellante pueda desistir de la misma. Y por último tenemos que a través de este trabajo investigativo se logra establecer que el legislador, al instituir el delito de omisión de socorro como delito querellable, se puede establecer que se afecta a la víctima ante la imposibilidad de poner en conocimiento las autoridades competentes por alguna circunstancia ajena a su voluntad. La comisión de la conducta punible dentro del término establecido por la ley para el efecto. El derecho a realizar algún tipo de transacción
que le permita el resarcimiento del perjuicio y hacer alguna casación al victimario por medio de la conciliación y a fin de lograr la terminación de forma anticipada al proceso de la descongestión de los procesos en los despachos judiciales.